Queremos resolver las ecuaciones exponenciales dadas mediante bases similares. Esto significa que queremos escribir ambos lados de la ecuación con la misma base. Si podemos hacer esto y las bases son iguales, entonces los exponentes deben ser iguales el uno al otro. En general, si a la m es igual a la n, luego m igual a m otra vez, si tenemos dos expresiones exponenciales iguales al otro y las bases son iguales, luego los exponentes deben ser iguales. Mirando nuestro primer ejemplo, tenemos 27 levantados a la potencia de x igual 2187. Bueno, no podemos escribir 2187 con una base de 27, así que lo que tendremos que hacer es escribir en el lado izquierdo de la ecuación utilizando una base diferente. Y para descubrir cómo hacer esto, a menudo es útil echar un vistazo a la principal factorización. So 27 hexasiemens igual a 9 por 3, y 9 hexasiemens igual a 3 por 3. So 27 hexasiemens igual a 3 factores de 3, lo que significa que podemos escribir el lado izquierdo de la ecuación 3 al tercero levantado al poder de x igual ahora. Queremos ver si podemos escribir 2187 con una base de 3, que no es una tarea fácil. Recuerde que la suma de los dígitos es divisible por 3, así es este número. Significado desde 2 más 1 más 8 más 7 hexasiemens igual a 18, que es divisible por 3, así es este número. Así que sabemos que será 3x algo. Si necesitamos, podemos usar la calculadora y tomar 2187 y dividirla por 3 para ayudarnos, es igual a 729. 729 también es divisible por 3. Otra vez, si necesitamos, podemos usar el calculador de nuevo. 729 dividido por 3 es igual a 243. Dos más 4 más 6 es igual a 9, que es divisible por 3, así es este número. Esto es 3 por 81, 81 hexasiemens igual a 9 por 9, y 9 hexasiemens igual a 3 por 3. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 factores de 3. Para que podemos escribir el lado derecho como 3 levantados al poder de 7. Ahora, tenemos una base común, pero aviso, en el lado izquierdo tenemos un poder levantado a un poder, y la regla es que podemos multiplicar estos exponentes. Así que podemos escribir esto como 3 levantados a la potencia de 3x igual 3 a la séptima. Y esta forma, desde estos son iguales y las bases son iguales, sabemos que 3x debe igual 7. Y esto permite que solucionemos para x. Si 3x igual 7, dividiremos ambos lados por 3. Y tenemos x igual 7, 3. Echemos un vistazo a nuestro segundo ejemplo. Aquí tenemos 1,16 levantado a la potencia de por y es igual a 32. De nuevo, nuestro objetivo es escribir el lado izquierdo y el lado derecho de la ecuación con la misma base. Bueno, sé que 16 es igual a 4 por 4 y 4 es igual a 2 por 2. Así que podemos escribir esto como 1, 2 al cuarto aumentado a la potencia de x igual _ aunque esto está en forma de fracción. Si podríamos escribir 32 con la base de 2, sería útil. Y desde 32 hexasiemens igual a 2 por 16. Y 16 hexasiemens 2 al cuarto, 32 hexasiemens igual a 2 al quinto, un factor más de 2. Ahora, queremos tener una base común de 2, por lo que necesitamos cambiar la forma de esta fracción aquí. Recuerde que podemos mover esto al numerador, pero cambiaría el signo del exponente. So 1, 2 al cuarto es igual a 2 levantado al poder de menos 4. Todo esto levantó al poder de x, y esto es igual a 2 al quinto. Ahora, tenemos una base común, pero como en el problema anterior, tenemos un poder levantado a un poder aquí. Así que necesitamos multiplicar estos exponentes, así tendremos 2 a la potencia de 4x igual 2 a la quinta. Y ahora que estos son iguales y las bases son iguales, podemos concluir que 4x debe igual 5 porque los exponentes deben también ser iguales. So si 4x igual 5, dividir ambos lados por menos 4, lo que se simplifica a x, tenemos x igual menos 5, 4. Ok,
Miraremos algunos más ejemplos en el siguiente video.